A continuación, vamos a ver una serie de preguntas tipo test en las que vamos a aplicar valores numéricos a todo lo que habíamos estado viendo desde el punto de vista teórico en el tema 2. Este tipo de preguntas son más similares a lo que serían los ejercicios del examen, ya que al final en el examen pues, se trata de eso, de aplicar pues, los distintos conceptos teóricos que hemos aprendido, pero a través de valores numéricos, o al menos una parte importante de las preguntas del examen serán así. También puede haber alguna otra de teoría, pero bueno, en este caso, pues eso, la mayor parte se refieren a valores numéricos. Entonces vamos allá. Pregunta 1. Dados los precios de los bienes 2 y 5 y el nivel de renta 100, la cesta de bienes 10-10 puede decirse que, y nos dice, pertenece a la recta presupuestaria, no pertenece al conjunto presupuestario, pertenece al conjunto presupuestario o ninguna de las anteriores. Recordemos que la recta presupuestaria era esta, que todo lo que gastábamos en cada uno de los dos bienes que consumíamos tenía que ser exactamente igual a la renta, y el conjunto presupuestario significaba que podía ser igual, pero también podía ser menor que esa renta, es decir, poníamos el menor o igual. Voy a utilizar la fórmula del conjunto presupuestario para comprobar si se cumple o no, si estamos dentro de ese conjunto, y si nos da exactamente 100, que es el valor de la renta que tenemos aquí, pues entonces estaríamos sobre la recta presupuestaria. En nuestro caso, el conjunto presupuestario sería precio del bien 1 por la cantidad del bien 1 más el precio del bien 2 por la cantidad del bien 2, que tiene que ser menor o igual que 100. Y la cesta de bienes que nos plantean aquí es 10-10. Bien, pues si yo sustituyo esa cesta en la fórmula que he escrito para el conjunto presupuestario, tendría 2 por 10 más 5 por 10, es decir, 20 más 50, y eso es menor o igual que 100. Sí, porque 20 más 50 nos da 70. Por lo tanto, es menor o igual a 100. Es menor que 100 en cualquier caso. ¿Estaríamos dentro del conjunto presupuestario? Sí, pertenece al conjunto presupuestario. Así que la respuesta correcta aquí sería la C. Pregunta 2. Nos vuelve a dar otra vez los mismos valores de los precios y de la renta y nos dice, nos dan otra cesta, 25-20, y nos vuelve a preguntar si pertenece a la recta, si no pertenece al conjunto presupuestario o si pertenece al conjunto presupuestario. Mismo procedimiento que antes, voy a utilizar la fórmula del conjunto presupuestario para ver si estamos dentro de él o no. Volvemos a tener 2 como precio del bien 1, 5 como precio del bien 2, y esto tiene que ser menor o igual que 100. Pues sustituimos los valores de esta cesta de bienes que nos da 2 por 25 más 5 por 20 es menor o igual que 100. No, 2 por 25 son 50, 5 por 20 son 100, con lo cual esto nos da 150, que no es menor o igual que 100. Así que no estamos en el conjunto presupuestario, mucho menos en la recta presupuestaria. Así que no pertenece al conjunto presupuestario. Tercera, si los precios de los bienes son 2 y 6, ¿cuál es el coste de oportunidad de adquirir una unidad adicional del bien 2? Coste de oportunidad para el bien 2. Si fuese el del bien 1, tendríamos directamente la pendiente de la recta presupuestaria. En el caso del bien 2, el coste de oportunidad es coger el precio del bien 2 entre el precio del bien 1. Recordemos que la pendiente era peso 1 entre peso 2. Para el bien 2 le dábamos la vuelta. Entonces, precio del bien 2 entre el precio del bien 1, que en este caso sería 6 entre 2, es decir, 3. Pues eso sería el coste de oportunidad de adquirir una unidad adicional del bien 2, 3 unidades del bien 1. Por lo tanto, la respuesta C. 4. Si los precios de los bienes son 2 y 4, ¿cuál es el coste de oportunidad de adquirir en el mercado una unidad adicional del bien 1? ¿Cómo era el coste de oportunidad para el bien 1? Lo acabamos de mencionar en la pregunta anterior, y el coste de oportunidad del bien 1 es la pendiente de la recta presupuestaria, es decir, peso 1 entre peso 2. Siempre lo cogemos en positivo, que al final el coste de oportunidad es una cantidad a la que renunciamos, pero lo podemos estudiar con valor positivo, con signo positivo. Entonces esto sería peso 1 entre peso 2. 2 entre 4, que es 0,5. Por lo tanto, también aquí sería correcta la respuesta C. 5. ¿Qué ocurre con la recta presupuestaria si se duplica peso 1 y se triplica peso 2, permaneciendo la renta constante? Vamos a hacerlo con la gráfica. Si nosotros tenemos, como habitualmente,
el bien 2 escrito en el eje de ordenadas, o sea, representado, mejor dicho, en el eje de ordenadas, y el bien 1 en el de abscisas, como hacemos siempre, es decir, x2, x1, los puntos de corte eran m entre p sub 2 y m entre p sub 1. ¿Qué es lo que nos pasa en este caso? Pues lo que nos pasa es que nos dicen que el precio del bien 1 se está duplicando, estaríamos multiplicándolo por 2, y el precio del bien 2 se está triplicando, lo estaríamos multiplicando por 3. Es decir, gráficamente, la restricción presupuestaria, la recta presupuestaria que tenemos aquí dibujada, va a cambiar, se va a mover hacia adentro, pero no se va a mover en paralelo. ¿Por qué? Porque se reduce mucho más la cantidad que podemos comprar del bien 2 que la que podemos comprar del bien 1. Es decir, se va a volver más horizontal, más plana esa recta presupuestaria. Por lo tanto, la respuesta correcta aquí sería la B, se vuelve más horizontal. 6. Suponga que la ecuación de la recta presupuestaria es, y nos dan ahí pues la ecuación habitual, m igual a p1 por x1 más p2 por x2. El gobierno decide establecer un impuesto de suma fija o impuesto sobre la renta de una cuantía que es u, lo que significa que la renta le vamos a restar ese impuesto, un impuesto sobre la cantidad del bien 1 de t, por lo tanto al precio del bien 1 le vamos a sumar t, porque hay que pagar ese impuesto, y una subvención al bien 2 de s, por lo tanto al precio del bien 2 le vamos a restar la subvención. ¿Cuál es la expresión de la nueva recta presupuestaria? Pues tal cual lo que hemos estado escribiendo por partes, p sub 1 más t por x1 más p sub 2 menos s por x2 es igual a la renta a la que le tenemos que restar ese impuesto de cuantía fija. Por lo tanto, esto sería lo que tendríamos en el apartado B. 7. Supongo otra vez que la ecuación de la recta presupuestaria es, y nos vuelven a dar otra vez la misma ecuación. El gobierno decide establecer un impuesto de suma fija o impuesto sobre la renta de una cuantía U, un impuesto sobre la cantidad del bien 1 de T y una subvención al bien 2 de S. O sea, lo mismo que lo que nos daban en el apartado anterior, pero nos preguntan qué le pasa a la recta presupuestaria. Tened en cuenta que ya habíamos visto que a la renta le estamos restando una determinada cantidad, con lo cual gráficamente la recta presupuestaria se movería en paralelo hacia adentro. Por otro lado, al precio del bien 1 le estamos sumando un impuesto y al precio del bien 2 le estamos restando una subvención. Es decir, tendríamos ahora que pagar menos precio por el bien 2, pero un precio más alto por el bien 1. Vamos con la gráfica. Si lo representamos gráficamente, partimos como siempre de una recta presupuestaria habitual, x2 en el eje de ordenadas, x1 en el de abscisas, y nos están diciendo que se reduce la renta. Entonces, gráficamente, esto se movería hacia adentro, en paralelo, en principio con la reducción de la renta. Pero luego, aparte de eso, tenemos que pagar también un precio más alto por el bien 1 y un precio más bajo por el bien 2. Entonces, en el eje del bien 1 también se estaría moviendo hacia adentro y en el eje del bien 2, digamos que se estaría moviendo un poco hacia afuera. O sea, dicho así, es como un poco abstracto, pero lo que estaría pasando sería que el cambio que se produce en esta recta presupuestaria va a ser mucho mayor en el eje del bien 1 que en el eje del bien 2. ¿Por qué? Porque por un lado se reduce la renta, se movería en paralelo hacia atrás. Por otro lado, en el eje del bien 1 estaría disminuyendo la cantidad que podemos comprar y en el eje del bien 2 estaría aumentando. Entonces, gráficamente hablando, nosotros lo que tendríamos es lo que nos dicen en el apartado C. Se va a acercar al origen de coordenadas, pero aparte de eso, va a aumentar su inclinación. O sea, que sería correcta la respuesta C. 8. Suponga que los precios de los bienes son 16 y 1 y la renta es 21. El gobierno decide establecer un impuesto sobre la renta de 10, un impuesto sobre la cantidad del bien 1 de 5 y una subvención al bien 2 de 10. ¿Cuál es la expresión de la nueva recta presupuestaria? Vale, pues partiendo como siempre de la misma recta, establecemos un impuesto
sobre la cantidad del bien 1 de 5, lo que significa que le sumamos 5 al precio del bien 1. Una subvención al bien 2 de 10, es decir, al precio del bien 2 le restamos 10, y un impuesto sobre la renta de 10. A la renta que tenemos le restamos 10. Por aquí nos va a quedar, en el caso del bien 2, nos quedaría como un precio negativo, que esto es una cosa como un poco extraña, que lo que va a suponer es que la recta presupuestaria tenga pendiente positiva. No tenemos que representarla gráficamente, simplemente voy a despejar x2 a ver cuál de estas opciones sería la correcta, pero ya digo, nos quedaría una recta presupuestaria con pendiente positiva. Entonces esto sería 21x1 menos 9x2 igual a 11. Y si despejamos x2, nos quedaría menos 11 novenos más 21 partido por 9 y por x1. Como digo, nos queda aquí una pendiente positiva, que es este valor que está multiplicando x1, pero bueno, que no es lo que nos están preguntando. En cualquier caso, no es ninguna de las opciones que tenemos ahí. Por lo tanto, la correcta es ninguna de las anteriores. 9. Un consumidor está demandando la cesta de bienes 5-6 con unos precios que son 3 y 4 y un nivel de renta 39. Si el precio del primer bien se incrementa en 2 unidades, permaneciendo constante el precio del segundo, ¿cuál debe ser la renta mínima que le permite a este consumidor adquirir exactamente esa misma cesta de bienes? Vale, si el precio del primer bien aumenta en 2 unidades, eso significa que el precio del bien 1 va a pasar a ser 5 en lugar de ser 3, que era el que teníamos ahora. Y el precio del bien 2 seguiría siendo 4 y la renta pues es lo que tendríamos que buscar. ¿Cómo calculamos esto? Pues con la función, con la expresión de la recta presupuestaria. P1 por X1 más P2 por X2. Tiene que ser igual a la renta. Es decir, yo quiero saber cuánto tiene que ser la renta para que con un precio de 5 para el bien 1 pueda comprar 5 unidades. Lo de las 5 unidades lo saco de ahí, de la cesta de bienes que nos daban al principio. Y con un precio de 4 para el bien 2 pueda comprar 6 unidades. Bien, pues esto nos da 49. Esa es la cantidad de dinero que necesita para poder comprar la misma cesta que compraba, 5 o 6, pero una vez que ha cambiado el precio del bien, que sería la respuesta C. 10. Si un consumidor está consumiendo la cesta 4 8 y P1 es igual a 10, se incrementa en una unidad, permaneciendo constantes P2 y M, nos dicen que P2 es 20 y M es 200, la nueva renta que le permita al citado consumidor seguir adquiriendo la cesta de bienes debe ser mismo proceso que en el anterior. La renta va a ser el nuevo precio del bien 1 por la cantidad que consumíamos del bien 1 más el precio del bien 2 por la cantidad que consumimos del bien 2. Es decir, nuevo precio del bien 1, que sería 10 más 1, nos dicen que aumenta una unidad, por la cantidad que consumía del bien 1, que son 4 unidades, y el precio del bien 2 por la cantidad que consumía del bien 2, es decir, 20 por 8. Y esto nos da 204 euros. Pues nada, la renta tendría que ser o debería ser de 204. Y última pregunta, la 11. Si un consumidor está consumiendo la cesta de bienes 3, 9 y el precio del primer bien, que era 5, suben 2 unidades, es decir, pasamos a tener un precio del bien 1 que es 7, permaneciendo constante el precio del bien 2 que es 10 y la renta que es 105, la variación de la renta que debe tener lugar para que tal cesta de bienes siga siendo asequible asequible para el consumidor es, otra vez, vamos a calcular cuál sería esa nueva renta, que es otra vez el nuevo precio del bien 1 por la cantidad que consumía, más el precio del bien 2 por la cantidad que consumía. Es decir, 7 por 3 más 10 por 9, y esto va a ser igual a 111. ¿Cuánto tiene que variar la renta? Pues el valor final menos el valor inicial, 111 menos 105, que son 6 euros. Por lo tanto, la respuesta correcta aquí sería la opción B.